va? Bienvenidos, muy buenas noches. Es exactamente la hora 21 en todo el territorio continental e insular de la República Argentina, como decíamos hace muchos años. Bueno, antes que nada, como siempre, como cada miércoles, un saludo muy especial a Tolwyn, a Río Grande y a Ushuaia y por supuesto a mis nietas, Alina y Rufina. El miércoles pasado no salimos al aire porque justamente el jueves habíamos planteado un debate entre los candidatos a diputados nacionales, porque varios de ellos que habían estado aquí en el programa, antes de las PASO, antes del 12 de septiembre, habían planteado ante la pregunta, ¿están dispuestos a, si en las PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, obtenían más del 1,5% de los votos? La pregunta de rigor era, ¿están dispuestos al debate? Y por supuesto que dijeron que sí. Bien. El 25 de octubre hicimos una invitación formal con el reglamento de lo que iba a ser el debate a todos los candidatos a diputados nacionales. Bien, se presentaron 4, hubo 2 ausentes, los 2 principales. Y yo digo, no es casualidad. Durante el debate yo no quise opinar, simplemente me remití a leer una nota que me habían enviado tanto el actual diputado Stefani como la actual diputada Jutrovic, que son quienes van por la reelección, porque aparte consideré que en un debate de esas características uno no puede opinar. Tiene que ser blanco, negro o punto y nada más, totalmente equilibrado. Con las reglas previas del debate que conocían absolutamente todos los candidatos. Pero hoy sí voy a opinar. ¿Y por qué digo que voy a opinar? Porque cuando en la vida uno es esclavo de lo que dice y artífice de lo que dirá. Y acá justamente los 2 candidatos, en este programa, está grabado, dijeron que sí, que si había debate, querían debatir. Bien, hay 3 palabritas que son oportunas o meritorias para analizar cualquier tema. Y las 3 palabras son mérito, oportunidad y conveniencia. ¿Sí? Se la repito, mérito, oportunidad y conveniencia. Y la verdad que el hecho de que los 2 principales candidatos hayan faltado, digo los 2 principales porque por lo menos son los que hasta las PASO habían obtenido justamente primer y segundo puesto, hizo que muchísima gente, que muchísimos ciudadanos, nosotros esa noche lo que hicimos fue abrir nuestro teléfono para el envío de opiniones, para el envío de consultas, nuestro WhatsApp, y les puedo asegurar que cayó muy mal en la gente, cayó muy mal en el ciudadano. En usted que está del otro lado, que los 2 principales candidatos, más allá de sus notas de por qué no habían venido, uno porque estaba en Río Grande y otra porque tenían una serie de encuentros, insisto, habiendo invitado a ambos y al resto el 25 de octubre. Y el debate lo hicimos el día 4 de noviembre, es decir, el jueves pasado. Por eso considero que los 2 candidatos le faltaron respeto a usted, que está del otro lado. ¿Sí? Es mi humilde opinión. Usted sabrá si es correcto lo que digo o no. Y acuérdense de las 3 palabritas que yo le planteaba. Mérito, oportunidad y conveniencia. Las 3 palabras con que uno normalmente analiza cualquier acto de la vida. Desde el amor a lo político, a lo financiero, a la sociedad, a lo que sea. 3 palabritas, mérito, oportunidad y conveniencia. ¿Cuál era la conveniencia? ¿Saber que ambos iban a entrar? No sé, lo dejo a su criterio. Vamos a otro tema. Faltan 4 días para las elecciones del próximo 14 de noviembre, con un país en una situación difícil, por cierto. Un país que está atravesando una etapa difícil. Recuerdan que originalmente las elecciones de medio tiempo iban a ser realizadas en octubre. Y por una cuestión de pandemia, estábamos en plena pandemia, se postergan al 14 de noviembre. Totalmente correcto, porque la idea es que el ciudadano pueda votar libremente, con la vacuna puesta, con una situación sanitaria y pandémica del país, no digo óptima, pero sí en muchas mejores condiciones que si se hubiese realizado quizás un mes antes, en octubre. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? En medio de una situación económica difícil,
donde este atraso de prácticamente un mes, de octubre a noviembre de las elecciones, ha llevado a que el país siga en una situación difícil. Inseguridad, no acá en Tierra del Fuego, pero sí en el resto del país, precios congelados, tarifas congeladas, y el gobierno no se tiene que olvidar que le quedan todavía 2 años más. Y aquello de ponerle platita, como dijo algún candidato de la provincia de Buenos Aires, si la gente hubiese tenido platita en el bolsillo, quizás el resultado hubiese sido distinto. Y yo creo humildemente que es subestimar al ciudadano, es subestimar al elector. ¿Por qué? Porque el elector ya está cansado del apriete, de la platita en el bolsillo, del subsidio. Quieren trabajo, ¿sí? Quieren trabajo. E insisto, un gobierno que todavía le quedan 2 años, hasta el 2023. La pregunta es, precios congelados, tarifas congeladas, todo hasta enero. ¿Y después de enero qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Con un arreglo con el Fondo Monetario que no llega. Insisto, ¿qué va a pasar después de enero? Muchos piensan que va a pasar el 15 de noviembre. Bueno, el resultado, nadie tiene la bola de cristal, ¿sí? Opiniones hay muchas, consultoras hay muchas que están trabajando en el tema. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a repetir lo del 12 de septiembre, el 14 de noviembre? No sabemos. Lo cierto y lo importante es que en estas próximas elecciones, algunos dicen que se juega el futuro del país. Y creo que no están tan equivocados. Lo importante, hubo mucha gente que no votó en la elección anterior, en las PASO. Lo importante es que usted vaya a votar, no importa por quién, cada uno con su corazoncito o con su conciencia, pero hay que ir a votar el próximo 14 de noviembre. Bueno, hoy vamos a hablar, terminamos con la política, nos metemos en 2 temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Y digo buenas noticias. Primero vamos a hablar de salud, porque por la situación actual de la provincia. Y segundo, vamos a hablar del tema turismo. ¿Por qué? Porque Tierra del Fuego, fundamentalmente Ushuaia, prácticamente vive del turismo, más allá de lo público, más allá de lo industrial. Es la importancia del turismo en Tierra del Fuego, la importancia del puerto, la importancia de corredores seguros. Bueno, todo eso después de la pausa. Sí, abrimos nuestro WhatsApp para cualquier opinión que usted tenga del otro lado. Opinión, preguntas o lo que fuere. Ahí lo tenemos en pantalla, 02901-510964. ¿Sí? Si tiene un teléfono a mano, código QR, directamente se comunica con nosotros y su opinión. ¿Estoy en lo cierto? ¿Estoy errado? ¿Qué opina de lo que pasó? ¿Qué opina de lo que viene? Aquí en Controversias. Pausa y enseguida volvemos. Dijimos que íbamos a hablar de salud y está con nosotros la ministra de Salud de la provincia, Judith Di Giglio. Doctora, bienvenida. Gracias por aceptar el convite. Muy buenas noches. Bueno, yo dije que en el resto del programa no iba a hablar de política, íbamos a hablar en todo caso de buenas noticias. Y cuando hablamos de buenas noticias, esto de que en Tierra del Fuego, al día de hoy, después de lo que pasamos y de lo que pasó el país, no haya casos activos, no haya nivel de contagios, no haya internados, realmente es una muy buena noticia. Sí, como le comentaba, para nosotros es incluso inesperada, no solo el caso cero, sino la situación epidemiológica en conjunto. El caso cero, el que no haya casos activos y el que no haya pacientes internados. Así que una situación epidemiológica muy buena, ante una situación epidemiológica del país buena también, pero bueno, con la variante Delta, que sabemos que es prevalente,
pero que nos encuentra en una situación de vacunación muy buena también. Cuando hablamos digamos, de la variante Delta, es una variante que ya ha entrado en el país, que es predominante, como bien usted dice, se sigue testeando, que es lo importante, es decir, cantidad de casos activos o de contagios tiene directa relación con la cantidad de testeos que se realizan. ¿Qué promedio de testeos estamos teniendo en los últimos tiempos, o por lo menos en las últimas semanas? Sí, el promedio de testeos es alrededor, depende del día, ¿no es cierto? Pero hay días que se hacen 100, 150 testeos en las provincias y hay días que se realizan menos. Hubo días en los que realizamos más de 300 en un solo día, hablando de testeos. La realidad es que nosotros seguimos manteniendo los puestos donde uno accede fácilmente, de manera voluntaria y de manera gratuita al testeo, todos los días. En términos generales, bueno, digamos que la ciudadanía de Tierra del Fuego, salvo excepciones, ha contribuido a esto del cuidado por un lado. Uno transita las calles de la ciudad y ve más allá de aquello de que al aire libre, digamos, se dejó el tema de la posibilidad del uso de barbijo. Mucha gente todavía sigue utilizando el barbijo, me parece que es fundamental y me parece que es algo que nos vamos a tener que ir acostumbrando por lo menos por un buen tiempo. Sí, la población de Tierra del Fuego siempre tuvo mucho compromiso, mucha responsabilidad ciudadana, con excepciones como en todo, pero fue una población que no solo con los cuidados, con el compromiso y el esfuerzo que requirió la cuarentena, ¿no? para toda la población, desde el punto de vista económico, social, de salud, y también con la manera que se pudo llevar a cabo el plan de vacunación, ¿no? Con la gran adherencia al plan de vacunación de parte de los ciudadanos. Por eso que cuando nosotros le pedíamos a la comunidad cuidado y quizás responsabilizábamos en parte de la transmisión del virus, también ahora cuando el virus circula de una manera muy diferente al año anterior, es un logro también de la comunidad. Cuando recién hablado de vacunas, es decir, en la provincia han entrado o ha recibido más de 300.000 dosis de vacunas en términos generales. Si yo tenía algún número, por lo menos el número cerrado hasta el día de ayer, 144.900 personas con una dosis y 107.568 con 2 dosis ya. Sí, si vamos a porcentajes, el 86% de la población de Tierra del Fuego total recibió al menos una dosis. Y es un número que impacta mucho. Que impactan realmente. Y estamos hablando, en principio, bueno, de Sputnik, Sputnik 1 y Sputnik 2, Sinopharm, AstraZeneca y también Pfizer. Y Moderna. Y Moderna. 5 vacunas. Yo veía un número que estamos hablando de 2.600, hasta ayer por lo menos, 2.623 dosis adicionales. Estamos hablando de dosis que se han colocado como tercera dosis. Exacto, a las personas mayores de 50 años que recibieron como esquema inicial Sinopharm. La tercera dosis forma parte del esquema, digamos, por eso se denomina tercera dosis. Y está destinada solo a las personas que recibieron Sinopharm y tienen más de 50 años o a los inmunodeprimidos independientemente la edad. Al inmunodeprimido, por supuesto, el médico indicará esta tercera dosis independientemente del tipo de vacuna que haya recibido, y a las personas que recibieron Sinopharm, una tercera dosis, en este caso con AstraZeneca. Con AstraZeneca. ¿Y qué pasa con la gente que ha recibido, por ejemplo, primera y segunda dosis de Sputnik? Bueno, por ejemplo, ahora estamos hablando de una tercera dosis. Lo que se iniciará próximamente es el refuerzo. ¿Cuál es la diferencia entre tercera dosis y refuerzo? Para explicarlo, el refuerzo se aplica a aquellas personas que ya transcurrieron 6 meses, al menos, ¿no? Un intervalo de 6 meses de completar esquema, y es indistinto el tipo de vacuna. La tercera dosis a las personas que se le aplica con Sinopharm es independiente del intervalo. Una persona debe transcurrir 4 semanas de la segunda dosis de Sinopharm y ya se le puede aplicar la tercera dosis porque es aumentar la eficacia.
El refuerzo es mantener la inmunidad en el tiempo. Ah, esa es la diferencia. Claro, para explicar, porque por ahí hablamos de tercer dosis o refuerzo. ¿Qué tenemos que saber? Que seguramente, como en el resto del mundo, el refuerzo llegará al menos para los mayores de 60 años próximamente. No sé por qué me mira. No. Al menos para los mayores de 60, iniciando como lo hemos hecho primero por los mayores de 70 por una cuestión de orden. De los mayores nos vamos a los menores. Bueno, se comenzó ya hace tiempo a vacunar a menores de 3 a 11 años con Sinopharm, de 13 a 17 con Pfizer. El otro día, bueno, dio la casualidad que llegué a Viñeta a vacunar. Impresionante la cantidad de chicos que se estaban vacunando ahí en lo que es el ex casino de nuestra ciudad. Y algo me llamó la atención, más allá de digamos, la garantía constitucional que tiene cualquier ciudadano para expresar sus deseos y demás, es frente al vacunatorio un grupo de personas mayores que de alguna manera, no digo que incitan a no vacunarse, pero sí en todo caso ponen en duda la vacunación de menores. Y también me llamó la atención justamente que en ese intervalo que estuve ahí en el vacunatorio, pasaran un grupo de chicos de alguna escuela, no identifiqué de qué escuela, con docentes al principio y al final de toda esa larga fila. Y los chicos es como que, a ver, escuchan cosas que le terminan dando miedo. Sí, nosotros hemos hablado de esto, por el miedo a los niños, ¿no? Uno puede, como usted decía, expresarse y quizás manifestar sus pensamientos con libertad, pero en este caso son los más vulnerables, los niños, que genera miedo. La realidad es que, bueno, a pesar de esto, hemos tenido, como usted decía, una muy buena respuesta a la vacunación. Una adherencia importante. Teníamos el temor de que con los niños, cuando uno cambia de grupo etario, siempre es un desafío, ¿no? Sí. El temor de que con los niños quizás sea más lento, que tengamos menos adherencia, que tengamos más complicaciones. No hablando de efectos adversos, pero sí la logística. No es lo mismo un niño de 3 años que un adulto de 50 años. Y sin embargo, no hemos tenido ningún tipo de inconveniente, hemos seguido vacunando al mismo ritmo, de manera ordenada. Bueno, usted si fue lo pudo haber visto, de manera ordenada, con un clima cálido en el vacunatorio. Y bueno, sí, con esto que es quizás fuera del ex casino, personas que manifiestan y que están en todo su derecho, pero que bueno, quizás sería un lugar adecuado u otro, más que nada porque están los niños, nada más. Sí, sería interesante, a mí me gustaría invitarlos, por lo menos para plantear el porqué de su opinión y sobre todo de la manera en que lo están haciendo. Así que seguramente los vamos a invitar, por lo menos porque nos parece importante, ¿no? Que, a ver, los unos y los otros, voces de un lado y voces del otro. Lo cierto es que la peor de las vacunas es la que no se coloca. Por supuesto, así es. Y esto lo ha demostrado la evolución del virus en el mundo. Si hablamos de casos a nivel mundial, la circulación del virus disminuyó muchísimo desde que se inició a vacunar. Si bien sabemos que la vacunación no disminuye la posibilidad de un cuadro grave o de internación, también impacta en la carga viral y en el grado en la que una persona puede transmitir el virus, por lo que disminuye la circulación viral cuando hay un alto número de personas vacunadas, que es lo que está pasando en el mundo en este momento. A nivel nacional se planteaba que aquellos turistas extranjeros que lleguen al país sin vacuna podían llegar a ser vacunados en el país. ¿Qué pasa con algún turista extranjero que llegue a Tierra del Fuego y que no esté vacunado? Es decir, ¿cuál es el control de esto? Es decir, ¿hay un control en el aeropuerto? ¿De qué manera? Se lo vamos a preguntar, está también la gente de Infotur acá. No, la realidad es que es muy difícil que ingrese un turista sin vacunarse porque para ingresar al país uno debe estar vacunado. Digamos, es el requisito estar vacunado. Puede suceder con algún turista que no esté vacunado que debe realizar cuarentena. Recordar que las personas que ingresan al país y no están vacunadas deben realizar cuarentena. No hemos tenido estos casos. Sí hemos vacunado muchísimos, podemos llamarlo turistas, que en realidad no son turistas, pero sí personas que estaban de manera momentánea en la provincia, porque no es un problema el stock de vacunas y porque son argentinos, somos todos argentinos.
Estamos hablando de un padre que vino a ver a sus hijos, digamos, y que se encontraba en ese momento aquí y que no tiene domicilio en la provincia, como vacunan a otros fueguinos en otras provincias. Esto sí, no hemos vacunado a turistas, pero en este momento cualquier persona que se acerque a vacunar puede ser vacunada porque hoy el stock de vacunas no es un problema en la provincia y en el país, y porque la estrategia es, como bien usted decía, vacunarse, vacunarnos. Por ejemplo, para poner un ejemplo sobre la mesa, un turista o una persona que llega a Tierra del Fuego, que en todo caso desea ser vacunado con primera dosis seguramente, se vacuna con primera dosis cuando vuelve a su lugar de origen, también puede recibir esa segunda dosis con esa libreta de vacunación. Sí, con la libreta, depende del lugar a donde sea, ¿no? Sí. Pero si hablamos de personas de nuestro país, por ejemplo, sí, nosotros hemos completado esquemas de personas que han iniciado esquema en la ciudad de Buenos Aires o en otra provincia. Eso sí se ha realizado, como por ejemplo los fueguinos estudiantes también, por ejemplo, que van a la ciudad de Córdoba o a la ciudad de Buenos Aires y reciben segunda dosis. Con turistas, repito, como uno de los requisitos para el ingreso es tener carnet de vacunación, va a ser muy difícil tener un extranjero vacunándose en nuestra provincia. Sí se da en las zonas de frontera del norte. Esto se habló en el último Consejo Federal de Salud, donde se ofrece la vacunación en los lugares donde hay incluso hasta paso terrestre, ¿no? De las fronteras, en las provincias del norte, quizás esto sucede un poco más. Los turistas que llegan a nuestro país pasan el control de las fronteras de Seiza, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, o el control de las personas que ingresan a través de los cruceros, que el requisito es que estén vacunados. En el caso de Seiza, no se requiere para los turistas un PCR. Había trascendido que en la provincia podrían llegar a requerir algún tipo de testeo o PCR en el aeropuerto, por lo menos había trascendido por algunos corrillos. ¿Esto es así? ¿Se va a realizar? ¿De qué manera? No, eso lo sugería el gobierno nacional, incluso está en el protocolo que hemos presentado del puerto, del corredor seguro del puerto y del aeropuerto, porque en un principio se requería de manera obligatoria y como íbamos a recibir turistas internacionales teníamos que tener la posibilidad de poder realizar un testeo y está la empresa incluso, pero por ahora no es un requisito para entrar al país ni a la provincia. Sí, por supuesto, el requisito es tener el esquema de vacuna completo con al menos 14 días de la aplicación de la segunda dosis. Digo, como para redondear la importancia, ¿no? En el aspecto sanitario. Es decir, en la última semana, 0 casos de contagio, no hay internados ni en sala general ni en terapia intensiva, no hay casos activos, por lo menos detectados, y sigue la vacunación. Dijimos que íbamos a hablar de buenas noticias. Así es. Doctora, le agradezco la venida al programa. Muchas gracias a usted por la invitación. Muy amable. Bueno, gracias. Señores, nos vamos a una pausa, recordando nuestra línea de comunicación para preguntas, observaciones o lo que ustedes pretendan del otro lado. Sí, nos vemos a ustedes, a nuestros televidentes. Ahí lo tenemos, 2901-510964, para todo mensaje que nos quieran enviar. Pausa y volvemos. Seguimos. Dijimos que íbamos a hablar de buenas noticias. Bueno, ustedes saben que se abrió la temporada de cruceros 2021-2022 y la verdad que después de tanto tiempo en lo personal, el hecho de pasar por la zona del puerto y volver a ver barcos, y por lo menos para mí fue una alegría muy grande. Está con nosotros el Dante Querciali, que es el presidente del Infotour. Dante, bienvenido. Gracias por aceptar el convite. No, gracias por la invitación. Amigo del programa, vivimos hablando de turismo, ¿no? Y también Miguel Ramírez, que es el vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos. Miguel, gracias por aceptar el convite. Por favor. Bueno, se abrió la temporada de cruceros 2021-2022 con la llegada del Nat Geo Endurance. Lo dije bien, ¿no? Nat Geo Endurance. Exactamente. Sí, bien. Sí. Llegó el día. Después de muchísimo trabajo, un trabajo conjunto, bueno, estuvo la ministra de Salud, un trabajo en conjunto,
con el Infotour y con la gente de Nación sobre todo. Y permitió, se llegó a este día, una inauguración más, pero un día totalmente distinto. En realidad, inauguraciones siempre hay de inicio de temporada, pero el día domingo no fue un día cualquiera. El día lunes, con las visitas, los intercambios de placa, con el acto protocolar, tampoco fue un día cualquiera. Eso encierra un orgullo y un trabajo muy profesional entre el sector público y el sector privado. Un trabajo que fue criticado a veces, lamentablemente, pero... Todo lo que se critica por bien o por mal. Pero hay gente que lo hace a pesar de y no gracias a. Entonces esto llevó a este logro que hoy nos da un compromiso muy grande. Por supuesto es una felicidad, pero por supuesto es un compromiso de seguir manteniéndolo y sosteniéndolo. Salió muy bien. La llegada del primer barco con 96 tripulantes, staff y tripulantes, venía de Montevideo, venía del extranjero, los trámites migratorios salieron perfectos, el trabajo de sanidad de frontera impecable, y bueno, después el vuelo donde venían los pasajeros directamente del extranjero, desde Miami hasta el aeropuerto, en sistema burbuja, hasta el crucero. Tengamos en cuenta un poco también lo que manifestaba recién la ministra, ¿no? Corredor seguro, digamos, entre aeropuerto internacional y puerto. Totalmente, el corredor seguro. Ushuaia fue el segundo corredor seguro, mejor dicho, el primer corredor seguro abierto después de lo que sería Ezeiza y el puerto de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo no vamos a estar contentos al menos? Es que hay una realidad, y en esto, la última vez que estuvo también Willy acá, coincidíamos con él. Es decir, el hecho de ver turismo en Ushuaia, turismo en la calle, que los comercios vuelvan a abrir, que después de todo lo que pasamos, digamos, no vale la pena volver atrás, pero sí, después de todo lo que pasamos, era un contagio generalizado, ¿no? Esto de, insisto, de ver el turismo en la calle, de ver cómo se había preparado la ciudad, de ver cómo se habían preparado los comercios, en algunas cosas con críticas, pero bueno, en términos generales, insisto, críticas siempre hay, inclusive mías también, recuerdo en su momento. Y cuando uno hace, siempre hay cosas para corregir. Siempre el error sería no hacer cosas por miedo a equivocarse. Y la verdad que no nos equivocamos. Fuimos muy pujantes en ese sentido, en mostrar que había que hacer la apertura, no solamente la temporada de cruceros, sino recuperar la actividad turística en la provincia. Allá en el 2020, cuando decidimos hacer apertura de la temporada de invierno solamente para el turismo interno de la provincia, era marcar un antes y un después, mostrar que la provincia, una de las actividades económicas que genera el derrame económico es el turismo. Se la pasó muy mal, el sector privado estuvo muy complicado y a partir de julio fue un antes y un después. Tuvimos una temporada de invierno exitosa, temporada récord, a pesar de no tener turismo extranjero, un movimiento muy grande, recuperación en la actividad comercial, que vos lo estabas diciendo, empezar a ver gente en la calle y bueno, y ahora esta buena noticia fresquita de volver a tener temporada de cruceros. Es la primera temporada de cruceros después de prácticamente 2 años. Nos tenemos que tener en cuenta que el Ártico también estuvo cerrado, o sea que se abre la temporada de cruceros nuevamente a nivel mundial desde Ushuaia. ¿Qué cantidad de recaladas, por lo menos en esta temporada, ya hay asegurada? Aseguradas. Tiro la pregunta sobre la mesa 205, a ver, vamos a lo siguiente. Recaladas de buques turísticos, sí, son 246 recaladas. Obviamente que después tenemos las recaladas de los buques logísticos antárticos, los buques containeros, los buques pesqueros. O sea, el movimiento de venir de una temporada cero a tener 250 recaleras ya genera un movimiento importantísimo. Son 34 empresas que tienen 250 recaladas, con un comienzo tal vez tardío, lo que habíamos hablado en el último programa, pero todavía hay gente, incluso estábamos sacando, haciendo la proyección de buques nuevos que están viendo. De hecho, el Endurance es la primera vez que estaba tocando el puerto de Ushuaia. Fue un barco que fue botado, que no pudo navegar, que hizo solamente una expedición en el Ártico, que después se cancela y después eligió el puerto de Ushuaia para hacer ya sus campañas de navegación. Y así tenemos 9 barcos nuevos, botados, que van a tocar por primera vez el puerto de Ushuaia.
como caso testigo el Nat Geo Endurance, es decir, 136 personas. 126. 126, Sí. que llegaron en un vuelo directo desde Miami a Ushuaia, corredor seguro hacia Corredor el seguro, puerto. exacto. Embarque en el buque, imagino cuando, digamos, al regreso harán exactamente lo mismo. Eso depende de cada compañía, de la logística de cada compañía con respecto al charter. Pero sí el pasajero, sí el turista también puede bajar a la ciudad. A eso voy a la pregunta. Es decir, el pasajero que llega, es decir, corredor seguro, llega en un avión al aeropuerto internacional de Ushuaia, es trasladado al buque, entrada a puerto, ¿sí? Como Exacto. decimos siempre, la barrera. La barrera, la invitación. Esos turistas, una vez que ingresan al barco, si el barco no zarpa, ¿pueden bajar a la ciudad y transitar libremente? Exacto. A ver, pueden transitar libremente conforme los protocolos vigentes. ¿Sí? El protocolo que tiene el puerto es bastante estricto en lo que corresponde el movimiento entre la planchada y la barrera. ¿Sí? Significa dentro de las instalaciones portuarias, para evitar los cruces. Pero tengamos en cuenta que las disposiciones administrativas, los DNU, fueron abriendo cada vez más la posibilidad de circulación del turista. Entonces, digo, el concepto de corredor seguro es aquellas puertas de ingreso que tienen al país, permiten que ante una contingencia se previene y se detecta. Para eso sirve un protocolo. Entonces, ante una contingencia de en esa puerta de ingreso se detecte algún caso, el caso de temperatura, un caso en un test de antígeno positivo, se actúa inmediatamente en ese lugar. Entonces, ese es el significado del corredor seguro. Porque a veces también se tiene la imagen que solamente va a ser por burbuja y los pasajeros no van a poder bajar a la ciudad. A eso iba la pregunta. Sí, pueden bajar a la ciudad. Pueden bajar por la ciudad. De hecho, la gente que hay veces que está volviendo de la Antártida, ya está en cabotaje, ya está en Argentina, ya ingresó por una puerta de entrada al país. Ya ese turista puede recorrer el país y puede volar a los 5 destinos que tiene Argentina. Puede irse a Calafate, puede irse a Bariloche, a Buenos Aires, a Iguazú. Ahora, la noticia había sido también que una línea de cruceros viene para esta temporada, con vuelos directos que van a ser a través de una aerolínea privada, si no me equivoco, con Azojet, o no recuerdo exactamente el nombre, o por lo menos se había anunciado en vuelos directos Miami-Ushuaia, y bajada. Es decir, esta es la primera. Esta es la primera. Y el resto de los cruceros, es decir, vienen ya con turistas, los turistas embarcan en Ushuaia, vienen a través, ¿cómo está Distintas armado? modalidades tenés. Una, en este caso, un avión de Lufthansa, ¿sí? Una empresa que concentró todos sus turistas en Miami. ¿Okay? Hay otros que concentran en Buenos Aires, y en Buenos Aires vienen con vuelos regulares. ¿Sí? O sea, tenés distintas modalidades, y otras que vienen con vuelos desde Santiago de Chile. O sea, concentran pasajeros de Santiago de Chile, pero mientras cumplan las normas migratorias y sanitarias correspondientes, se les den los ingresos, se hagan los controles que están avalados y están previstos desde ese trabajo que venimos realizando durante meses, solicitando desde mayo la apertura de corredor seguro, está permitiendo esta posibilidad que hoy estamos teniendo. Hoy ha cambiado la situación, porque hoy estamos a fronteras abiertas con limitaciones, o sea, hay que presentar la vacunación completa, pero cualquier turista que quiera ingresar al país lo puede hacer. No es lo que nos juntamos en un programa anterior, que estábamos pensando en hacer operaciones especiales solamente para los cruceros para poder sostener la actividad de cruceros antárticos. Hoy la actividad está permitida, es mucho más flexible y nos permite que eso también derrame la actividad económica de la provincia. Cuando hablas de fronteras abiertas, no es el caso puntual de Punta Arenas, por ejemplo. No, bueno, pero ahí cada país tiene sus decisiones. Cada país tiene claro, sus decisiones. Obviamente, nosotros tenemos la decisión como país de que se puede ingresar al país con las restricciones y con los protocolos necesarios, pero hoy estamos abiertos al mundo. Nos tenemos que ir a una pausa. Dejo una pregunta. ¿Cómo viene el tema vuelos? ¿Va a haber ampliación? ¿Qué cantidad de vuelos tenemos? ¿Vuelven los vuelos, o por lo menos que ahora viene el turismo internacional, vuelven los vuelos Ushuaia-Puerto Madryn? Es decir, se hablaba en su momento el triángulo, Puerto Madryn, Calafate, Ushuaia. ¿Me lo responden después de la pausa? Por supuesto. ¿Me parece? Vámonos. Señores, pausa. Estamos hablando de turismo y de buenas noticias. Pausa y volvemos.
Seguimos hablando, por ahí las mejores charlas se dan fuera de cámara, como decimos siempre. Bueno, había quedado una pregunta pendiente, es decir, no solamente de puertos, sino también de aeronavegación, estamos hablando de vuelos. Conectividad. Conectividad, la fundamental conectividad que existe entre la isla y el resto del continente. Bueno, Y el resto del mundo, ¿no? obviamente que podríamos estar mejor, pero no nos podemos quejar. La verdad que tenemos una buena conectividad, va creciendo, a partir del mes de enero se va a superar la que tenemos hoy en día. Hay un muy buen nivel de reservas, hay un muy buen nivel de ocupación para la hotelería. Estamos con Aerolíneas Argentinas con entre 4 y 7 vuelos diarios, depende del día. Y además ahora sumado a dos líneas low cost que están volando regularmente. O sea, JetSmart, que ya estaba volando, que tenía 2 frecuencias semanales, que aumentó a 3 frecuencias semanales. Y bueno, y la semana pasada la incorporación de Flybondi, que va a empezar a volar a partir del 15 de enero, con 3 vuelos semanales, martes, jueves y sábados. Así que eso es una muy buena expectativa, con la seguridad de que vamos a tener mucho movimiento de turismo nacional. Bueno, recién hablabas de previsiones, ¿no? Seguramente a nivel hotelero y demás, las previsiones, ¿cómo vienen para lo que resta de la temporada? Las previsiones son muy buenas. Mirá, y otro dato importante, el previaje, ¿no? Tierra del Fuego, 7ª como provincia en destino elegido, Ushuaia 2ª como destino más elegido, y como dato no menor, entre noviembre y febrero el volumen más grande de ventas de paquetes de previaje, con más de 42.000 paquetes vendidos, que en promedio dan más de 120.000 visitas. Números. Números y datos. Y muy importantes. Yo hablaba recién de la conectividad, es decir, de lo que se habló en su momento desde ese tiempo, es decir, el triángulo Puerto Madryn, Calafate, Ushuaia. ¿Hay novedades sobre la posibilidad de vuelta de vuelos entre Ushuaia, Madryn, Ushuaia? Yo recuerdo un vuelo que hacía Buenos Aires, con salida de Seiza. Vamos a ir recuperando de acá a diciembre y a partir de enero sobre todo mucha más conectividad con Calafate, con Madryn, con Trelew. La conectividad Ushuaia-Calafate, Bariloche, se recupera el corredor federal de la cordillera a partir de fin de año, así que la expectativa es muy buena. Y la otra ventaja que estamos teniendo es que estamos teniendo aviones de gran porte, o sea, el Airbus 330, que es un avión de vuelo internacional, que prácticamente duplica la cantidad de pasajeros que pueden venir. Entonces, eso también es una muy buena noticia. Cuando hablamos de buenas noticias, también han bajado, hay nuevos vuelos a Río Grande y en algunos casos han bajado algunas tarifas. Mira, en cuanto a Río Grande, venía muy castigado el destino y ahora ya tenemos una frecuencia diaria, veníamos con 3/4 frecuencias semanales y ahora hay una frecuencia diaria y seguramente a partir del mes de enero podamos recuperar un poco más, porque Aerolíneas está en un proceso de incorporación de más aeronaves de vuelta en línea y eso va a mejorar la situación. Volvemos al puerto y ampliación del muelle, es decir, uno pasa por el puerto y ve que en el extremo del muelle comercial hay una especie de plataforma con 4 patas que, visto lejos, parece una plataforma de... Una de las torres del Señor de los Anillos, parece, el Jack-Up, se llama un Jack-Up. Es una plataforma flotante que tiene esas 4 torres que vos ves, están apoyadas en el lecho marino para darle sustentabilidad, para poder empezar el trabajo de pilotaje, ¿no? Para que tenga esa fuerza y que puedan ir socavando el lecho marino. ¿Cuánto se extendería el muelle? El muelle estaba contemplado en primera etapa en 80 metros más 22 metros de lo que sería el Dolphin, esa extensión donde pueden atarse los cabos de algunos buques. Negociaciones que se ha llevado a través del Poder Ejecutivo, ejecutadas por Roberto en Buenos Aires, permitieron que esos 80 metros hoy tengan un 20% más del muelle. O sea, estamos ya hablando de 100 metros más 22 metros más de ese Dolphin. Y la terminal de los catamaranes. La terminal de catamaranes. El proyecto está realizado, está presentado. El proyecto ejecutivo ya está en su tramo final. Se firmó el convenio la semana pasada con el Ministerio de Transporte. La semana pasada, la anterior, estuvo en Buenos Aires. Trabajando con la gente del Ministerio de Transporte, se firmó el convenio final donde está ya el proyecto ejecutivo para poder sacar la licitación ya
fines en diciembre y enero para poder empezar las obras terminada la temporada, porque bueno, es un hecho de realidad que es el edificio de casi 2.300 metros cuadrados más los 3 muelles de catamaranes, obras de infraestructura. ¿Qué va a pasar con los locales que estaban a lo largo de la entrada, digamos, de pasajeros que hasta hace años había ahí? Las glorietas en el frente de atraque. Bueno, esos van a estar dentro de la terminal y parte va a quedar dentro de ese frente de atraque. Obviamente va a tener una ambientación mucho mejor, ¿no? ¿Eso va a salir a licitación? ¿Ya siguen los contratos vigentes que tenían en su momento? Va a estar dentro de la licitación, se va a hacer la licitación. Ampliación de tarifas, digo, ahora nos metemos de lleno en puerto, ¿no? Es decir, vamos por ahí. no ampliación de tarifas, sino actualización de tarifas. Actualización de tarifas. Yo le pregunto esto porque yo recuerdo que hace unos 6 años atrás había habido entre puertos argentinos y chilenos, estamos hablando de Madryn, Ushuaia, Punta Arenas, y no recuerdo qué otros 2 puertos de Chile, un convenio de no actualización de tarifas. ¿Eso cómo quedó? Claro, eso fue una etapa. Un convenio bipartito, claro, binacional. Eso fue una etapa y en realidad no fue también un convenio de no actualización de tarifas, sino de una tarifa unificada en todos los puertos. Tarifa unificada. Unificada, sí, de tener el mismo criterio tarifario entre todos los puertos. Y sobre todo después se sostuvo en el tiempo a través de los puertos patagónicos, los cuales hoy seguimos trabajando de forma conjunta. Lamentablemente, Ushuaia, la actualización del tarifario no se hacía 6 años aproximadamente. Lo que se actualizó de ese tarifario fue solamente un 15%, que corresponde a las tarifas en pesos. Si bien las tarifas que corresponden a los cruceros están dolarizadas, ¿sí?, a nivel internacional, ¿sí?, y por consecuencia hay algunas tarifas que si se ponen solamente en pesos y las tienen que actualizar a valor dólar, tendríamos que estar actualizándola en Argentina cada 5 minutos, que son las menos, porque estábamos hablando la otra vez y lo hablamos con Roberto, la recaudación sobre la facturación total era del 8%. Entonces lo que se tocó solamente fue en las tarifas en pesos, que verdaderamente era irrisoria. Recién hablamos de competitividad con Willy, es decir, fuera de cámara y demás, y hablábamos justamente lo hablamos también el otro día con el gobernador, cómo el puerto de Punta Arenas, como Puerto Williams, como Malvinas, de alguna manera terminan empujando que no deja de ser bueno, es decir, y en esto, cuando se habla de actualización de tarifas, 8% queda aproximadamente para lo que es puerto, 92% para empresas tercerizadas, que son las empresas logísticas, de transporte, de alimentos, etcétera, etcétera. Las empresas tercerizadas han aumentado sus costos también, es decir, colaboran en esto. Yo ponía como ejemplo un vino que a lo mejor en un supermercado, la simpleza, un supermercado vale 500 pesos, llega a un crucero, lo terminan pagando 3.000 o 4.000 pesos. A las pruebas me remito, ¿no? Es decir, en esto hay también colaboración por parte de los terceros que trabajan en todo lo que es logística de puertos, porque estamos hablando de competitividad en todo esto, ¿no? Bien, vamos a lo que es la parte logística, lo que corresponde al puerto, por supuesto. Sí, obviamente, ellos pueden actualizar una tarifa de una manera mucho más ágil que lo que corresponde también al Estado, ¿sí? Pero es actividad privada, es comercio, es un factor regulante y también son competitivos, o sea, no son ajenos a lo que pueda llegar a pasar en otro puerto, lo que puede pasar en el futuro o en el desarrollo que está teniendo Puerto Williams. Por eso explicábamos el otro día que también somos un puerto competitivo. En servicios y en tarifas sigue siendo parte del mercado, sigue siendo parte del juego del mercado, pero sí hay un esfuerzo muy grande. La otra vez lo explicaba Willy aquí, cuando estábamos hablando sobre las tarifas de lo que era comer en Buenos Aires y comer acá en Ushuaia, ¿no? Nos echan del programa porque ya estamos casi pasados. Yo les quiero agradecer a ambos. Qué bueno es hablar de buenas noticias. Siempre hay, como decíamos, ¿no? El que hace puede perfeccionar la cosa. Siempre es importante. Y, insisto, volver con el turismo en Ushuaia es fundamental. Les agradezco a ambos. Mirá, lo mejor de todo es que venimos dando buenas noticias desde que abrimos la temporada en julio. Es importante. Y sostenido.
Gracias a ambos. Muchas gracias. Señores, nos estamos yendo. Recuerden, este domingo hay elecciones. No importa por quién. Lo importante es que vaya y vote, con su conciencia, con la cabeza o con el corazón. Pero lo importante es que vaya y vote. Porque me parece que se juegan el futuro del país. Chao. Hasta el próximo miércoles. Another East Coast track.